Parece importa historiar la Revolución Yucateca de hace un siglo porque entre Carrillo Puerto y Evo Morales simplemente hay analogías y uno tiene que preguntarse por qué. ¿Le simpatice a uno o no le simpatiza? El hecho es que hay protagonistas históricos que tienen perfiles semejantes y han transcurrido 100 años. ¿Qué es lo que nos muestra esto? Bueno, que hay ciertas cosas que creíamos que se habían vuelto viejas y que no lo eran. En otro sentido en que es elocuente también la Revolución Yucateca es en la cuestión alimentaria. Quisiera tocar temas tangibles. No sé cómo anden acá en los precios de la tortilla. Yo supongo que aquí algunos tendrán que ir a comprar tortillas, pero pues se acuerdan hace 5 años, 6 años, ¿qué? ¿6.50? Y los señores de la casa, porque la doble jornada no es exclusiva de las damas. Habemos algunos académicos con doble jornada también. No, lo digo por mí, estrictamente. Bueno, a ver, 6.50 hace 6 años. 6.50. ¿Cuánto está ahorita? ¿14? Muy bien. De 6.50 a 14 en 6 años. El precio de la tortilla, no estamos hablando del precio de algún alimento suntuario, algún alimento que se pueda evadir, que podamos no consumir. La tortilla, en unos estados más, en otros estados menos, pero es el alimento de los mexicanos por excelencia. Y este alimento de los mexicanos por excelencia ha visto su precio incrementado casi 3 veces. Si ahora no es 3 veces, muy probablemente lo llega a ser en el año, porque como todos sabemos, hubo pérdida de cosechas, hubo sequías, hubo heladas tempranas, y en Sinaloa se produce mucho maíz, etcétera, etcétera, etcétera. Vaya, lo que quiero decir es que hoy en México estamos enfrentando un problema severo de hambruna. Estamos enfrentando un problema severo de que hay gente que no le alcanza para comer. No digamos que come mal y se enferma, no digamos que come mal y sus hijos son raquíticos, no digamos que come mal y no aumenta su estatura. El problema es que se mueren de hambre, el problema es que la gente está enfrentando ya problemas severos de hambre en este país, quizás no en el sureste, pero sí en las zonas de semidesierto de árido América. ¿Y esto a qué se debe en gran medida? Bueno, al cambio climático, dirían, y el cambio climático es la voluntad de Dios o de la Pachamama, la naturaleza ha querido que así sea y no tenemos nada que hacer contra ella. No, el problema es que hemos desmontado nuestra agricultura de mercado interno. El problema es que hemos desbaratado nuestra producción nacional de granos básicos porque pensábamos durante algunos años, es un decir, unos señores que tomaban decisiones, pero no debo hablar de política, unos señores que tomaban decisiones y que pensaron que efectivamente al país le iba mejor si exportábamos mexicanos e importábamos alimentos. Hoy los mexicanos allá ya no los quieren para nada porque están en una crisis y los alimentos que estamos comprando son cada día más caros. Mal negocio, siempre fue un mal negocio para las familias que tenían que enviar a sus hijos a Estados Unidos, para las familias desgarradas, para aquellos que cruzaban el río a la mala, para aquellos que eran perseguidos por la migra, para aquellos que eran asesinados por las maras. Era terrible. Bueno, hoy es además un mal negocio. Importar alimentos caros es cada día más impracticable y exportar mexicanos que allá no encuentran empleo es cada día más difícil. ¿Qué es lo que estamos haciendo como país? Lo que había hecho Yucatán hace 100 años, o hace 120 o 130 años, con el monocultivo de Nequén. Desmantelar la agricultura de mercado interno. La península no es precisamente un vergel, el sequel, la tierra caliza, ¿lo dije bien? Bueno, la tierra caliza de una buena parte de la península no es precisamente la más adecuada para la siembra de cultivos alimentarios, pero no es imposible. Y hay regiones en donde los cultivos alimentarios son perfectamente factibles. Yucatán era un estado autosuficiente, estoy hablando de fines del siglo XIX, en un estado autosuficiente en básicos. Se producía maíz, se producían ibes, se producía frijol, había algo de avicultura, había porcicultura, había frutas. Y sin embargo, el monocultivo, la ambición de un cultivo de exportación que generaba ingresos y divisas, lleva a la destrucción de la seguridad alimentaria de la entidad federativa. ¿Qué es lo que tenía que hacer una revolución en Yucatán? En primer lugar, resolver el problema del hambre. Era la primera tarea. Y lo que plantea Felipe Carrillo Puerto es algo que hoy debiera sonarnos todavía extremadamente actual. El regreso al maíz, así se llamaba el programa. El regreso al maíz, hay que regresar al maíz, hay que volver al maíz.
hay que restablecer la milpa, hay que acordarnos que antes podíamos sembrar nuestros alimentos y cosecharlos. Si no queremos seguir dependiendo, necesitamos producir nuestros propios alimentos. ¿Qué entendía Felipe Carrillo Puerto por dependencia? Uno, el indio maya depende del hacendado, que además es esclavista, porque no produce sus propios alimentos. Si quiere comer, tiene que ir a tocar a la puerta del hacendado, humillarse ante el hacendado y trabajar para el hacendado, porque el hacendado es el que tiene comida. El indio no tiene tierra y además ya no siembra, no produce su propia comida. No hay superación de la esclavitud si no se devuelve al indio su dignidad, si no se devuelve al indio la tierra, si no se devuelve al indio la comunidad, y si no se restablece la milpa, es decir, si no se restablece la producción de alimentos básicos. No solo lo dijeron, lo hicieron. Y Felipe Carrillo Puerto presume de que en unos cuantos años habían logrado reducir la dependencia de maíz que era importado de Estados Unidos y reducir en parte la dependencia de leche, la dependencia de pollo, la dependencia de huevo y la dependencia de algunos básicos que ya se producían y otros que incluso se exportaban. Era un orgullo para una revolución haber resuelto un problema alimentario. Yo creo que esto es un tema de gran actualidad. Hoy hay una campaña en el país de la que yo formo parte que se llama "Sin maíz no hay país". Hoy, 100 años después, seguimos diciendo, oigan señores, si no nos preocupamos por la producción de alimentos, no es solo maíz, es la milpa, es maíz, frijol, calabaza, chayote, cuando hay. Si no nos preocupamos por esto, si no restablecemos no solo los equilibrios ecológicos, sino cierta autosuficiencia alimentaria a nivel local, a nivel regional y a nivel nacional, estamos de rodillas ante quienes tienen la producción excedentaria de alimentos. Y cuando estos deciden hacer de sus alimentos para automóviles, es decir, transformar el maíz estadounidense en etanol, nosotros padecemos hambre. Bueno, la actualidad de Yucatán de principios del siglo XX y del México de principios del tercer milenio es muy parecida en este punto.